Maestros y maestras, sean todos bienvenidos a esta comunidad de aprendizaje de gestión para el ciclo 1, el cual tiene por nombre Reflexión curricular para la mitigación de los impactos de la pandemia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es así como durante esta jornada esperamos que podamos llegar a unas conclusiones importantes, a unas reflexiones importantes en torno a cuáles estrategias podemos poner en práctica para mitigar los impactos de la pandemia COVID-19. Estos son los momentos de nuestra CDA que vamos a vivir con atención. El objetivo de nuestra CDA primordialmente es dinamizar la reflexión curricular en torno a la pérdida de aprendizajes para identificar estrategias pedagógicas que permitan superar el rezago y la brecha educativa de los estudiantes desde los establecimientos educativos y el territorio. Para esto se plantean entonces tres objetivos secundarios, como establecer los elementos y las estrategias que permitan una flexibilización curricular, avanzar en la construcción de procesos de integración curricular y aportar a la estructuración del plan de acción institucional para identificar los rezagos y aportar la superación de la pérdida de aprendizajes y la brecha de aprendizajes. ¿Qué esperamos al final de nuestra comunidad de aprendizaje? Primero, que reconozcamos los efectos que la pandemia ha traído al sector educativo en términos de pérdidas de aprendizaje, de rezago educativo y de brecha de aprendizajes. Y además, identificar diferentes estrategias pedagógicas, que es justamente lo más importante que hoy nos convoca, para aportar a la superación de esta pérdida y del rezago y de aminorar esta brecha. Todas estas acciones propuestas por las comunidades educativas. Les traigo esta primera imagen para que hagamos una reflexión individual. Esta primera imagen es una imagen que habla de los impactos estimados de la pandemia del COVID-19 en la pobreza de aprendizajes. De cada 100 niños en países de ingreso bajo y mediano, este es el comportamiento esperado. Si nos preguntamos, ¿y quién designa cuáles son los países de ingreso bajo y mediano? Esto lo hace el Banco Mundial cada año, el 1 de julio. Ellos nos entregan a la comunidad en general una clasificación, y esta clasificación depende del Producto Interno Bruto de estos países. Así que nosotros, como ustedes bien saben, estamos dentro de esta clasificación de ingreso bajo y mediano. Importante que miremos un poco qué tiene esta imagen. 53 niños sufrían pobreza de cada 100. 53 niños sufrían pobreza de aprendizajes antes de la COVID-19. Antes, 53 de cada 100. Después del COVID-19 encontramos que 63 niños sufren de pobreza de aprendizajes. Ahora miremos bien. 9 estaban privados de escolarización antes del COVID-19. 44 niños no tenían la oportunidad de aprender antes del COVID-19. Y 10 más sufren pobreza de aprendizaje después de la COVID-19. 37 niños no se vieron afectados por pobreza de aprendizajes de acuerdo a este estimado. Así que vamos a reflexionar. Entonces, dos preguntitas para que empecemos a indagarnos. ¿Se puede hablar de pérdida de aprendizajes, de rezago de aprendizajes o de brecha de aprendizajes? ¿Cómo definiría y caracterizaría cada uno de estos? En el año 2021, el Banco Mundial nos advertía acerca de que el COVID-19 había creado la peor crisis para la educación y el aprendizaje en nuestro siglo, que estaba causando los estragos más grandes en la vida de los estudiantes, de los jóvenes y de los niños, y que esas alteraciones estaban causando en el mundo una afectación en la educación de manera sin precedentes. También el secretario general de la ONU, esto ya en el 2020, nos empezaba a diagnosticar un poco el panorama de que ya estábamos enfrentando una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, y que a partir de la pandemia
esto iba a ser una catástrofe generacional que iba a socavar décadas y que iba a exacerbar las desigualdades ya existentes. Así que el panorama creo que no es menos grave, creo que todos nos hemos dado cuenta que estamos atravesando unos grandes desafíos. Esta afectación se puede expresar en términos de pérdida de tiempo en el aula y pérdida de aprendizajes. Hablemos de la primera. En torno a la pérdida de días de clase, en el 2020, Colombia acumuló cerca de 150 días de clase en que los colegios estuvieron completamente cerrados. Estamos hablando de primaria y secundaria. Esto nos ubicó como el segundo país de la OCDE con mayor número de días sin clase, teniendo un promedio para los países de esta organización entre 60 días en secundaria y 55 en primaria. Muy bien, ¿qué ocasiona la pérdida de días de clase? Esto ocasiona pérdida de aprendizajes. ¿Pero qué entendemos por pérdida de aprendizajes? La pérdida de aprendizajes se puede ver de dos maneras. O se refiere a la reducción absoluta de los niveles de aprendizaje o se refiere a un menor progreso de ese que esperábamos que tuvieran los chicos en un año típico, en un año normal. Con la pérdida de tiempo en el aula y con la pérdida de aprendizajes también se agudiza el rezago educativo. ¿Pero qué es el rezago educativo? Entonces se conoce el rezago como el porcentaje de personas que debiendo haber concluido ya los ciclos escolares no lo han hecho, y aquí encontramos por ejemplo los que ya rebasaron los 15 años y no concluyeron la educación básica o los ciclos anteriores. Esto es un problema advertido por la UNESCO, en donde nos llamaban a reflexionar en torno a que retomar y recuperar lo perdido va a ser un reto enorme, muy grande, y un proceso lento que va a implicar retrasos educativos pero también sociales. El rezago, a su vez, incrementa el riesgo de pérdida, que indica una ampliación en la brecha educativa, social y económica. Para nadie es un secreto, Colombia, como todos los países de la región y los países de bajo ingreso, están luchando a diario para que esta brecha social pues no sea tan grande, ¿cierto? Como lo muestra la imagen, tratando de que la educación nos una en torno a minorar las brechas. Entonces, el desafío en materia de aprendizajes, que ya se evidenciaba porque antes de la pandemia habían procesos que se tenían que mejorar, todos estos ahondaron con la pandemia. Entonces podemos afirmar lo siguiente hasta este momento. La pérdida de clases presenciales y la pérdida de aprendizajes agudizó el rezago educativo. Con el incremento del rezago también se incrementa el riesgo de perder aprendizajes. Estas desventajas incrementan la brecha que afecta principalmente a los grupos con bajos ingresos y especialmente a las comunidades ubicadas en zonas rurales, pero hay que hacer aquí un énfasis y es que absolutamente todos los establecimientos educativos, todos se vieron afectados por este tipo de situaciones. Hablemos acerca de cómo afrontar o superar las brechas, el rezago o la pérdida de aprendizajes. En el caso de las brechas de aprendizaje corresponde a transformaciones sociales, estructurales y superación de las condiciones de desigualdad, inequidad e injusticia. El rezago de aprendizaje es posible superarlo desde la remediación y nivelación específica a cada estudiante, desde planes o rutas individuales de aprendizaje en acompañamiento de padres o cuidadores. La pérdida de aprendizaje es posible superarla desde un proceso de un marco temporal de mediano plazo, de 3 a 5 años, partiendo de la flexibilización e integración curricular. Bien, es momento de hacer una reflexión individual y es que ahorita los invito a ver el vaso un poco medio lleno o medio vacío. Respondámonos esta pregunta: ¿qué aspectos positivos se pueden identificar a partir del desafío por la pandemia? Sé, porque he escuchado a muchos de ustedes alrededor de estas conversaciones y son muchas las veces en las que los maestros identifican cosas que les parecieron positivas, que fueron aprendizajes que vale la pena retomar. Vamos a ver entonces cuáles son esas reflexiones a las que llegamos en este espacio. Ya que nos pusimos reflexivos, seguramente nos dimos cuenta
de aquellas ganancias que obtuvimos como sector educativo después de este desafío de la pandemia. Y es así, podemos hablar de 7 dividendos de innovación que han quedado como reporte para el sector educativo. Yo aquí quiero mencionar los que me parecen ligeramente muy importantes. El primero es mayor énfasis en educar integralmente, el desarrollo socioemocional. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo siento que en todas las instituciones educativas nos dimos cuenta que los contenidos solamente no podían ir, que cuando nos conectábamos con nuestros chicos teníamos que intentar también trabajarle sus emociones, trabajarle un poquito, digamos, ese comportamiento, bueno, cómo necesitábamos que su conducta también se mantuviera de manera estable y tranquila en momentos de tanta tribulación. Así que ese desarrollo socioemocional empezó a ser parte protagónica de nuestros papeles de enseñanza, de nuestro trabajo de enseñanza. Otro que me pareció muy importante es la valoración social de la educación. Sin duda, compañeros, lo que sucedió en los hogares es que cada papá, cada mamá que se tuvo que enfrentar a este proceso de enseñar, valoró inmensamente a su maestro y su maestra, y esto obviamente nos debe traer a todos unas consecuencias positivas después de esta relación entre escuelas y hogares. Como estos, cada uno de los que usted ve ahí seguramente encuentra mucho para reflexionar en torno a todos ellos. Lo más importante es hacer que estos dividendos los traigamos y reconozcamos en el sector educativo como ganancias, y que no solamente los dejemos atrás como parte de esa virtualidad que se acabó. Y es que a veces escuchamos a compañeros decir: la virtualidad ya no está. Y resulta que esas cosas maravillosas que la virtualidad nos regaló, deberíamos incorporarlas para, como siempre, ir en aras de mejoramiento. ¿Y ahora qué? Entonces hablamos de los problemas, hablamos también de las cosas positivas, y hablemos de qué vamos a hacer nosotros como agentes de cambio. Lo que nos dice la Organización de Estados Iberoamericanos es básicamente 3 cosas. Debemos diagnosticar, generar estrategias y priorizar. ¿Qué vamos a diagnosticar? Tenemos que diagnosticar aquellos aprendizajes perdidos, ¿de acuerdo? Vamos a medirlos y vamos a evaluarlos. Estrategias. Debemos generar estrategias. Estas estrategias deben girar en torno a recuperar aprendizajes perdidos. Y la priorización. Debe ser una prioridad recuperar esos aprendizajes. Debemos trabajar todos de la mano para tratar de mitigar este impacto. ¿Qué nos dice el Banco Mundial? También nos hablan de 3 aspectos: enfrentar la pandemia, gestionar la continuidad, mejorar y acelerar. Estos son 3 momentos y vamos a ubicarnos en el momento que nos corresponde. Enfrentar la pandemia era asegurarnos de que la salud, la higiene, la nutrición, todo estuviera al alcance como necesidades básicas. Ya eso fue durante la pandemia. Gestionar la continuidad. Es importante este aspecto en las instituciones educativas que hemos estado viviendo desde el 2021 a mediados de año, cuando empezamos a reabrir, y es gestionar la continuidad de estudiantes, tratar de que no desfallezcan en el camino de regreso al colegio, tratar además de que no deserten, ¿cierto? Y de ayudarlos en esta continuidad. ¿Qué será mejorar y también acelerar? Aquí es un poquito la idea de mejorar, quiere decir aprovechemos y echemos para adelante. Aprovechemos un poco lo que aprendimos, lo que hemos estado trabajando, y aceleremos los procesos, hagamos lo mejor que podamos. Hay una meta que el Banco Mundial propone, y es aprovechar las oportunidades para que la educación sea más inclusiva, eficiente y resiliente que antes de la crisis. Y ahora que un poco ya más aterrizado a nuestros referentes de calidad, vamos a hablar de 3 aspectos importantes. El primero, diagnosticar individual, grupal, colectiva, institucionalmente. Tenemos que diagnosticar el rezago y la pérdida de aprendizajes. Para esto tenemos herramientas a la mano como Evaluar para Avanzar, pero también las herramientas que el maestro en el aula
quiera utilizar. Lo importante es identificar aprendizajes que requieren trabajo prioritario. El segundo, establecer marcos temporales para la recuperación de aprendizajes. Esto nos lleva a indagar un poco más en lo que son los estándares básicos de competencia, a retomarlos, a mirar cuáles son estos, priorizar estos contenidos y estos aprendizajes. Todo esto desde la flexibilidad curricular, que es la que estamos buscando. Y como tercer aspecto importante es la revisión y la pertinencia del proyecto educativo institucional, la capacidad que tiene ya nuestro PI de afrontar estas situaciones de crisis, porque si algo también nos enseñó la pandemia es que tenemos que estar preparados. Entonces, debemos partir de estándares por áreas básicas y fundamentales de nuestros referentes de calidad, a realizar una integración curricular a través de proyectos pedagógicos integrados. Aquí podemos estar hablando de los proyectos transversales, pero también podemos hablar de proyectos de aula, todo lo que el maestro pueda utilizar y de alguna manera llamando la atención a no trabajar de manera aislada las áreas, sino a integrarlas. Tercero, incorporar la evaluación integral formativa como el proceso de monitoreo y seguimiento que también necesitamos realizar a todo este proceso de plan de mejoramiento. Bueno, cordial saludo a todas las profesoras y profesores que me están viendo el día de hoy. Es para mí un placer acompañarlos. Mi nombre es Gustavo Libreros y vamos a estar en el momento de práctica. Y la propuesta para este momento es retomar ese trabajo que se hizo en el ciclo de apertura, con el mapa de sueños, ¿cierto? Identificando pues el territorio y todos los problemas que teníamos también a nivel del contexto, ¿sí? Para con ayuda también de los documentos del DAE, donde pues se hicieron algunas propuestas y también se identificaron algunas dificultades, podamos elaborar un árbol de problemas que nos permita identificar esas causas y esos efectos para posteriormente a ello dar respuesta con algunas estrategias para el fortalecimiento de estos aprendizajes en los cuales encontramos algunas series de dificultades. Bueno, maestros, y identificando ese problema podemos seleccionar un problema que hayamos identificado, ya sea en el día como les estaba diciendo, o en el momento donde diseñamos de pronto la parte de cartografía social en el ciclo de apertura. Allí identificamos un problema como nos lo muestra aquí, por ejemplo, en la parte derecha de la diapositiva, ¿sí? Y a partir de ese problema pues empezamos a mirar esas causas, ¿sí? que se dieron, ¿sí? Y cuáles son los efectos, ¿sí? Para posteriormente, después de ello, poder empezar a identificar algunas posibles soluciones o alternativas a dicho problema, ¿sí? Bueno, profes, y en grupitos o en equipos, como lo estimen conveniente en cada una de sus instituciones, con sus tutores, empleando papel periódico, utilizando marcadores, ¿sí? Vamos a elaborar un árbol del problema, ¿sí? Ubicando en el centro uno de esos problemas identificados previamente, para luego hacer un diálogo pedagógico que permita identificar y que nos permita escribir allí las causas y las respectivas consecuencias de este problema. Bueno, profes, y llegamos a un momento bien importante que es la transferencia, ¿sí? En este momento de transferencia se hace la siguiente propuesta. Bueno, profes, ya desarrollamos el árbol de problemas, identificamos cuáles son esas causas, cuáles son esas consecuencias, y ya después de esto es importante hacernos la siguiente pregunta, y es: ¿cómo podríamos identificar esa estrategia pedagógica que resulte más útil para atender el problema que estamos analizando, ¿sí? Y desde el programa se hace la siguiente propuesta. Encontramos que dentro de esas estrategias pedagógicas que nos han brindado
dentro de las mismas estrategias institucionales, dentro de lo que hemos vivido pues en algunos encuentros que hemos tenido con los docentes, nos damos cuenta que tenemos la estrategia de proyectos transversales, ¿sí? Donde identificamos esas necesidades y esos intereses de los niños y las niñas, y desde allí pues generamos este tipo de proyectos, ¿cierto? Pero también encontramos actividades pedagógicas complementarias, que son de pronto esas actividades bien y significativas, esas experiencias que compartimos entre pares y que nos pueden servir también como una estrategia pedagógica complementaria para fortalecer o para superar de pronto ese problema o esa necesidad que identificamos, ¿sí? Y están también las secuencias didácticas, que es un trabajo que ya se viene también realizando en algunas de las instituciones donde se trabaja por secuencias didácticas. Un ejemplo de esto es cuando también trabajamos de pronto las cápsulas educativas digitales que vienen por secuencias didácticas, los libros PES también que vienen por secuencias didácticas, también nos pueden apoyar por ejemplo en esta parte de matemáticas, ¿sí? Y también encontramos tutorías, que son esos pequeños grupos de refuerzo y de apoyo que se desarrollan de manera presencial o de manera remota, con el fin pues de ayudar a fortalecer esos aprendizajes en donde se tienen dificultades, ¿sí? Están los materiales educativos, el material educativo que brinda el programa PTA, por ejemplo, los materiales PRE, los libros entre textos, ¿sí? El material para educación inicial, emociones para la vida, todo este tipo de material que ustedes tienen y que conocen y que también lo podemos utilizar como parte de la estrategia para poder superar esos retos pedagógicos que logramos identificar en nuestro árbol de problemas, ¿sí? Está el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Mediante el cual pues, los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos con una aplicación en el mundo real, ¿sí? Más allá pues del aula de clase. Está el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? En donde encontramos un problema en particular para luego intentar darle una mejor solución al mismo, ¿sí? Potencializando toda esa parte del pensamiento creativo con nuestros estudiantes. Y está el aprendizaje basado en retos, ¿sí? Que es otro enfoque pedagógico donde pues tenemos el estudiante bien activo allí con situaciones, problemas reales, relevantes y de vinculación con el entorno, ¿sí? Donde pues ponemos algunos retos y esto también motiva al estudiante a dar solución a estos problemas. Bueno, profe, luego de todo ese trabajo que hemos hecho en equipo, identificando ese problema, se nos plantea desde el programa, se nos hace más bien una propuesta desde el programa del manejo del anexo 1.2, que lo van a poder tener allí con la ayuda de sus tutores en cada una de sus instituciones, ¿sí? Y este es un cuadro de análisis de esa estrategia pedagógica o de esas estrategias pedagógicas, ¿sí? Allí identificamos el problema, ¿sí? Aquí se nos da inclusive un ejemplo y se identifica el problema. Luego de ese problema vamos a dar estrategias, que son las que ya nosotros previamente hemos logrado desglosar con la pregunta que se hizo anteriormente. Entonces aquí tenemos estas estrategias, ¿sí? Y luego de esas estrategias vamos a empezar a hacer un análisis de cada una de esas estrategias. ¿Qué ventajas tenemos de esa estrategia? ¿Qué desventajas tenemos? Y así nos va también a ayudar como insumo también y como valoración de qué tan efectiva es esa estrategia que estamos utilizando, ¿sí? Cuáles son esos pros, cuáles son esos contras que podemos encontrarnos en el camino con el fin de poder mejorar y ayudar a nuestros estudiantes, que es como la preocupación y también la razón de ser de nosotros, es poderlos apoyar para el fortalecimiento de esos aprendizajes en los cuales ellos tienen dificultades, ¿sí? Bueno, queridas maestras y maestros, llegamos al momento del cierre, en donde recomendamos desde el equipo de directivos y docentes tener en cuenta los anexos 2 y el anexo 3 para poder orientar acciones a mediano o largo plazo que puedan mitigar
estas situaciones que identificamos allí con los ejercicios propuestos anteriormente, ¿sí? Y conforme a eso, pues mirar en qué etapa estamos de aquí de las diapositivas, donde me están mostrando en qué etapa nos encontramos y hacia dónde vamos, con el fin de poder dar solución a esas situaciones, problemas, por medio de las estrategias, poder identificar de pronto qué tan óptimo es una estrategia conforme a la otra, qué ventajas tengo, qué desventajas tengo, y todo lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿sí? De igual manera, les hacemos una propuesta desde el programa, y es que allí en el grupo de docentes y con el grupo de directivos demos respuesta a la siguiente pregunta, y es: ¿cuál es ese compromiso del establecimiento educativo para mitigar desde la gestión curricular el impacto que tiene la pérdida de los aprendizajes, el rezago educativo y la brecha en los aprendizajes de los estudiantes? ¿Sí? De parte mía y de todo el equipo PTA Profes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta comunidad de aprendizaje.